más dinámica porque ya vimos varias ponencias y ya hablamos sobre muchos temas. Si me puede ayudar alguien, levante la mano, ¿quién va al nutriólogo de forma regular? 1, 2, 3, 4, ok. Ahora levante la mano, ¿quién va al gimnasio? Ok. O sea, nos enfocamos más en la cuestión de ejercicio y menos en la cuestión de alimentación. ¿A qué vamos nosotros habitualmente al gimnasio o con un nutriólogo? ¿Qué es lo que buscamos? Bueno, habitualmente lo que nos van a hacer es un plan de alimentación donde nos dicen horario de alimentación, el tipo de nutrientes, proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales, y todo esto es con la finalidad de buscar salud, ya sea en este caso puede ser cardiovascular o, como sabemos actualmente, la cuestión muscular es la clave del antienvejecimiento, ¿no? Entonces todo esto es un ciclo que buscamos como pacientes para mejorar nuestra salud. Así como nosotros buscamos eso, nuestros pacientes también llegan a nosotros a buscar nutrición, pero en este caso nutrición celular para su piel. Y para eso tenemos productos de alta gama como hay en Big Pharma, que uno de ellos es Aquashine, ¿okay? De eso vamos a hablar. Pero sin olvidar primero los principios básicos, ¿qué es la medicina estética? Bueno, son conceptos de prevención, sabemos que es una rama de la medicina que se enfoca en la prevención de los signos de envejecimiento. Puede ser prevención y tratamiento, pero debemos de hacer una medicina preventiva, debemos de buscar que un paciente a lo mejor de 25 años llegue con nosotros para irle dando mantenimiento y no que llegue una paciente de 60 años, como les digo yo, una paciente virgen de 60 años donde ya quiere que le hagamos todo, ¿no? Evidentemente a lo mejor ya no vamos a alcanzar a hacer gran cosa y es posible que ya sea una paciente quirúrgica. Debemos de hacer procedimientos graduales. Hay que dejar de hacer tratamientos para las redes sociales. Habitualmente queremos el resultado inmediato para subirlo y que todos, que creemos que el puro ego es nosotros, porque solo entre nosotros andamos calificando los tratamientos. Los pacientes les vale. El paciente dice, yo quiero labios y se va a hacer labios con quien le gusta, ¿no? Entonces, dejemos de competir en ese aspecto. Tenemos que hacer procedimientos de mínima invasión o lo menos agresivo posible y con la finalidad de mejorar la imagen y calidad de vida del paciente. Se ha dicho mucho en relación a esto, pero es la verdad, un paciente, hay estudios que corroboran que el Botox ayuda para la depresión, ¿no? Bueno, pues también los tratamientos estéticos hacen que la mujer y que el hombre salga del consultorio con otra mentalidad, ¿no? Entonces, para esto es muy importante enfocarnos en el envejecimiento facial. Y el envejecimiento facial sabemos que es un proceso evolutivo y natural, no lo vamos a poder detener. Es por esto que nuestra función es empezar a trabajar de forma secuencial. ¿Y esto a qué se debe? A la pérdida de capacidad de autorreparación tisular. Y todos los productos que hoy en día estamos platicando van relacionados a intentar reforzar esta parte de reparación tisular. De igual manera, la piel se ve afectada por dos factores, que en este caso van a ser los intrínsecos, que estos ya van determinados genéticamente. Es decir, hay familias que sabemos que, como decimos vulgarmente, son tragaños. Nos damos cuenta que la abuelita parece la hija y que parecen todas hermanas y están bailando todas en TikTok, ¿no? Pero no todos tenemos a lo mejor esa fortuna, pero tampoco hay que contribuir para que los factores extrínsecos sean determinantes. ¿Y cuáles son estos? Que los exponemos de forma regular. En este caso puede ser el sol, puede ser el consumo de tabaco, una mala ingesta o una mala dieta, alimentos chatarra y algo que, por ejemplo, todos toda la mañana hemos estado pegados al celular, ¿no? Es un tipo de radiación indirecta que nos ayuda a acelerar este proceso. De igual manera, una mala relación de sueño y estrés. Entonces, todos estos son factores que debemos de empezar a tratar, pero nada de esto va a funcionar sin la anatomía, ¿no? Y por eso es que hoy en día estamos todos aquí, porque el día de mañana queremos ver qué avances hay en la cuestión de anatomía. Sabemos las 5 capas, que son muy importantes, no vamos a ahondar. Piel, los cojinentes grasos, superficiales, profundos, músculos, los ligamentos de retención, que para mí son la base del sostén o del avance en la medicina estética. Y a nivel de periósteo, ¿no? En las diferentes etapas del envejecimiento va a haber una disminución de la producción de colágeno, que sabemos que a partir de los 25 años se va a empezar a presentar este tipo de problema. Empieza a haber un adelgazamiento del epidermis y de la dermis y una disminución vascular, que ya lo platicábamos previamente en las otras ponencias. Otra etapa, que para mí esta es la base, hipotrofia, atrofia e hipertrofia de los compartimentos grasos, superficiales y profundos. Vienen aquí separados y sabemos cuáles son los primeros que se llegan a atrofiar. La zona temporal y lo que encontramos en la zona malar.
al haber una disminución, que en este caso el malar es más una hipotrofia, empieza a generar un descenso, que lo vamos a ir viendo aquí, un descenso que nos va a pronunciar todavía los ligamentos, y por lo tanto vamos a ver el surco nasoyugal, vamos a ver el descenso de, o en este caso una hipertrofia a nivel malar medial, que le damos, como decía el doctor Galdós, al frente, empezamos a la zona central, empezamos a cargar peso y empezamos a notar el surco nasogeniano, y por último los yus también se hipertrofian y vamos a notar un aumento de volumen. ¿Cómo tenemos que trabajar? Pues tenemos que trabajar de forma invertida, es decir, vamos a quitarle peso al tercio inferior para que podamos hacer un efecto lifting de forma gradual. ¿Okay? Entonces, la pérdida de firmeza, como podemos ver en las imágenes, a lo mejor en la primera etapa una paciente de 20 a 30 años no va a tener este problema, y eso dependerá de su estilo de vida. Pero ya en una segunda etapa, donde empezamos a notar cómo el surco nasoyugal se empieza a hacer más prominente, que es cuando llegan las pacientes a decirnos, es que tengo muy marcada la ojera. Hay que diferenciar qué es ojera, cuál es una protrusión grasa, cuál es un problema de un adelgazamiento de los cojinetes grasos y pronunciación de los ligamentos, y en base a eso es como vamos a trabajar, ¿no? Y ya una tercera etapa donde vemos un volumen mayor en el tercio inferior. Todo esto está basado también en los ligamentos de retención. Entonces, los ligamentos de retención sabemos que hay verdaderos y falsos, y que nacen desde el periósteo. De ahí, yo le llamo que es como una ramificación, como si fueran las raíces de un árbol. Entonces, se van a insertar en la piel. Si nosotros no tenemos adecuada nutrición y elongación de los ligamentos de retención, vamos a tener un descolgamiento, de los diferentes estratos. Hay que ver eso como capas, y si nosotros no trabajamos de adentro hacia afuera, vamos a tener muchos problemas. Como ya decía previamente, vamos a tener una epidermis preciosa, pero vamos a tener un efecto de vela derretida, ¿no? Y para esto debemos de tomar en cuenta la elongación de los ligamentos de retención. Ya el doctor lo presentó previamente, pero en esto se va a pasar la técnica que ahorita les voy a mostrar. No es una técnica nueva, pero sí digo que siempre nosotros estamos innovando. Esta técnica surgió una vez que estábamos previos a dar una plática en un congreso con el doctor Briceño, y buscábamos una técnica, mientras que platicamos eso, porque los alumnos ya quieren técnicas de 5 puntos, quieren una técnica que sea muy rápida, que dé efecto maravilla, y ya no quieren estudiar, ya no quieren conocer esto. Entonces nos dimos a la tarea de ponernos a estudiar eso y enfocarnos un poquito en esta situación, ¿no? Entonces, si vemos, ya no voy a explicar nuevamente lo de los ligamentos, ya lo dijeron muy bien en las pláticas previas, también para agilizar esto. Sabemos que hay cápsulas. Estas cápsulas son espacios virtuales, no es que realmente existan, pero sí nos da un margen para que nosotros podamos aplicar inyectables en esta zona y podamos dar volumen. Cuando nosotros vamos enfocado, por ejemplo, a un reposicionamiento, y vemos en la zona temporal, en todo el parche del McGregor, y a nivel nasal, ¿ok? Entonces, igual ya platicó el doctor al principio sobre los péptidos biomiméticos, ya no voy a hacer mucho hincapié en esta zona, pero sí saber que Aquashine es el único péptido, es el único ácido hialurónico no reticulado que cuenta con vitaminas, minerales y péptidos biomiméticos. Entonces, el efecto que vamos a tener no es solo hidratación, vamos a lograr una nutrición celular y una revitalización facial, ¿ok? Y lo vamos a hacer en diferentes estratos. Existen diferentes tipos de Aquashine. Va a ser el Aquashine tradicional, con los 2 oligopéptidos, que va a tener un efecto desinflamatorio y un efecto despigmentante. El BR, que para mí es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque todos tenemos pigmentación o vamos en esa etapa. Entonces podemos evitar sobre todo el riesgo de pigmentación y teniendo los otros efectos. Y el PTX, que tiene aparte el efecto miorrelajante que ya se habló, ¿no? Para esos pacientes que de repente no tienen el mismo resultado con la toxina botulínica, bueno, podemos apoyarnos de este tipo de Aquashine. ¿Cuáles son las indicaciones de la técnica? Prácticamente, ¿quién no tiene una piel deshidratada? Simplemente una revitalización celular, fotodaño, poros abiertos, arrugas, prevención. Entonces, son pacientes que podemos aplicar desde los 25 años, pueden ser candidatos. ¿Okay? Lo más importante para mí, este ya es un protocolo inicial. Si un paciente quiere un reposicionamiento facial conmigo, primero empezamos con Aquashine. Si no, no trabajo. ¿Okay? Literal, a veces los pacientes no entienden y tenemos que explicarles por qué. Porque literal es como poner las plantas más
más bonita sobre una tierra que no hemos fertilizado. ¿Me explico? Entonces, debemos de poner en óptimas condiciones esa piel. ¿Cómo es el tratamiento? Ya se escuchó que puede ser cada 15 días, cada 3 semanas. En lo personal, a mí me gusta dejar que el mismo procedimiento tenga su espacio, una vez al mes. Hay que darle oportunidad al paciente tanto en la cuestión física como en la parte de reparación y reparación económica. ¿Okay? Porque sabemos que no todos pueden llegar y pueden invertir. Y la idea de esto es que sea un tratamiento de todos y para todos, para que saliendo de aquí, literal, podamos hacer esta sesión y que no sea de un costo muy elevado, pero que va a ser muy redituable porque va a ser constante. A veces eso también es importante tocar el tema en el momento de que estamos dando alguna plática. Y esta es la técnica, se llama técnica de 9 puntos, que no solo la he hecho con Aquashine, también con otro bioestimulador como Natural B. En lo personal me gusta mucho esa técnica. Son 9 puntos específicos en donde nosotros, como ya lo explicaron previamente, está basado en los ligamentos de retención. Son puntos anatómicos específicos donde nosotros vamos a basar o vamos a colocar producto para hidratarlo, para lubricar, para nutrir y al final de cuentas para redensificar todo ese tejido. Entonces el primer punto es el punto temporal. Le voy a pasar a la siguiente para que tengan una idea más clara de cómo es la técnica. Ahorita tengo una presentación para que vean cómo se aplica. El primer punto es en la zona temporal. ¿Okay? A mí no me gusta decirles exactamente a 1 centímetro por detrás, no, sabemos que la anatomía es variante y que tenemos que palpar, ¿no? Evidentemente sabemos que en la zona temporal es donde más logramos observar vasos sanguíneos, entonces tener cuidado nada más con esto. La otra situación que también debemos de estar tranquilos es que estamos utilizando un ácido hialurónico no reticulado, entonces eso nos da cierta seguridad. ¿Okay? Entonces el primer punto es a nivel temporal. El segundo punto, ahí sí más o menos les pongo a un dedo del canto externo del ojo, ¿okay? Que ven, en este caso vamos a coincidir, como ya lo explicamos previamente, al momento de gesticular, vamos a sentir cómo se moviliza el dedo, bueno, porque tenemos el ligamento. Después viene un punto, para que los tengan combinados, viene el punto de máxima proyección. ¿Cómo ubico el punto de máxima proyección? Ya lo explicó igual el doctor Galdós. Esa es una técnica. A la otra, simplemente al paciente le pido que sonría. Al sonreír vemos cómo el pómulo se levanta. Bueno, para mí ese es el punto de máxima proyección. Después tenemos el cigomático y precigomático. Muchos podrían decir, y yo cuando estoy del otro lado soy muy crítico, y por eso es que también acepto esas críticas. Muchos van a decir, es que el 5 coincide con... No, pues sí, coincide con que pasa el nervio, coincide con que pasa una arteria. Sí, evidentemente, aquí la intención es conocer un poquito de anatomía y el abordaje que nosotros vamos a tener. Bueno, en el número 6, la fosa piriforme, que también van a decir, no, es que es de riesgo, ahí pasa la arteria facial. Sí, claro, por eso nos vamos a ir profundo, porque esta es una técnica que podemos hacer en diferentes capas. Pero la intención, como se los dije, principalmente es trabajar zona profunda, para que una vez que trabajemos los ligamentos podamos empezar a trabajar de forma gradual. A mí me gusta, por ejemplo, combinarlo, hacer la primera sesión con Aquashine, la segunda con Natural B, la tercera con Inviomer. Entonces, estoy preparando el tejido, lo estoy estimulando y le estoy dando energía a ese tejido para que se vaya reproduciendo. El punto número 7, el modiolo, es un punto donde confluyen los músculos faciales que también tienen que ser revitalizados. El punto número 8, el ligamento mandibular, y el número 9, el ángulo mandibular. Aquí vemos, yo contrario a lo que se ha dicho en todo el día, yo pongo anestesia porque yo soy bien chillón. Yo me pongo botox y me pongo media hora de anestesia, me vale. Y la verdad es que los pacientes son chillones, y si son chillones, ¿por qué si yo soy chillón voy a dejar que el otro sufra? Y el otro día me pusieron ultracol y yo estoico porque estaba en presentación, pero salí chillado, ¿no? O sea, porque sí, las cándulas duelen y el piquete duele y todo, ¿no? Pero bueno, yo sí pongo la anestesia, yo utilizo la No Master, el 9%, la verdad es que para mí es lo ideal. Ni siquiera obstruyo, para esto hacemos una limpieza facial previa, después la anestesia. Ahí pongo el primer punto, ¿ok? El segundo nos vamos, como les había comentado, al canto externo del ojo. Ahí le pido que sonría, ven cómo se proyecta. Ponemos el cigomático, precigomático, en la fosita, modiolo.
y marcamos el ángulo mandibular, ¿no? O sea, sí es importante palpar porque a veces lo podemos ver, pero no coincide. Entonces, la importancia ahí los estoy remarcando para que sea como más didáctico. Posterior a eso, algo que siempre me peleo con los alumnos, hay que presentar el producto. El producto que estoy utilizando se llama Aquashine VR. Es un producto con registro sanitario y fecha de caducidad a tal fecha. Sabemos que tienen las calcomanías que se entregan en la receta, pero siempre es importante que el paciente sepa qué estamos aplicando, ¿ok? A mí no me gusta cuando llegan de un lugar y me dicen, es que no sé qué me pusieron. Si ven el ángulo con el que se está aplicando, estoy entrando prácticamente a 45, pero profundo. Y si ven, por ejemplo, los puntos que consideramos de riesgo, aspiro, a pesar de que sea una zona, un producto de bajo riesgo, ¿no? Pero aún así es muy importante. Al término siempre les pongo Ultra K, que es árnica con vitamina K. También hay que buscar que el paciente y al final Arctic Noir, ¿ok? Son inversiones que parecen entre esos que ya le puse anestesia, que ya le puse el Ultra K, que ya le puse, o sea, te va costando más, pero es la satisfacción del paciente. El paciente no se va rojo, el paciente no se va molesto. Y esto está en un cartel que estoy presentando. Me llamó mucho la atención esta paciente y por eso se las presento específicamente a ella. Ella pareciera que se le hizo una armonización facial. Si ven, si ven el comparativo, de hecho, el brillo es por la mascarilla. Les dejo la mascarilla 20 minutitos, pero vean cómo mejoró surco nasogeniano, todo el tercio medio. Se ve una persona. Si ven la de la derecha, parece que se va despertando de una fiesta de 3 días y al otro día como si estuviera fresca. Y si ven la ropa, es inmediatamente después. ¿Ok? Todo lo contrario a lo que les digo de que no es para el antes y el después para las redes. Ok, no se trata de esto, pero sí, mi intención era mostrarles esto cómo lo vemos, cómo mejora el ángulo mandibular, cómo vemos un reposicionamiento, a lo mejor sí temporal por la hidratación, por la inflamación, pero la idea es que esta paciente va a regresar, esta paciente viene de Estados Unidos y no es la primera vez que la veo, entonces es una paciente que cada que sale del consultorio sale satisfecha y eso al final de cuentas se convierte en también nos interesa, ¿no? Nos interesa la salud y nos interesa el aprendizaje, pero también nos interesa la cuestión económica, ¿no? Y aquí vemos el perfil y veamos lo mismo, o sea, de hecho se ven marcados los donde apliqué los puntos y y vean cómo al trabajar la fosita mejoró la nariz sin hacerle ni siquiera una remodelación ni nada. Entonces, todo esto nada más es con Aquashine. Entonces, ya les mostraron previamente con Revofil cuántas jeringas. Bueno, si esto podemos lograr con un ácido hialurónico no reticulado, bueno, imagínense esta técnica también combinándola con otro tipo de tratamientos. Esto, evidentemente, no lo digo yo, lo dice la ciencia, y aquí está alguien que es ciencia, con el doctor Gustavo. Este es un artículo del doctor. Hay otros artículos que hablan en relación al producto, entonces no es algo improvisado, algo inventado. Muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna duda, con todo gusto.